Pues nos dicen que tenemos un problema con los micros y solamente se oye este micro. Sí, solamente si le hablo directamente al micrófono. Oh, no, por favor. Solo se escucha a David. Solo se me escucha a mí. Entonces, ¿a qué se le escucha? Porque según Bea, solo se oye a mí. Muchas gracias al público que nos da su feedback, Sí. siempre apoyando las iniciativas de Streamloops. Estás saboteando, David. Sí. Estoy autosaboteando. Tiene pelo. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice nuestro Patrín, público? es muy interesante lo que me estás comunicando. Hortensia de repente tiene pelo en el pecho. ¿Tenemos algún filtro que no Claro, sabemos? lo ha dicho porque a David se le escucha. Vale, ya entiendo. La voz de Hortensia me encanta, sí, creo que estoy distorsionadísima. Buenas tardes, GT Rocket. Ahora se escucha bien, dicen. Gracias, Aitor, por... Gracias a todos. Bueno, mejor, podemos empezar de Sí. nuevo. Empecemos ¿Ahora? de nuevo porque nos estaba saliendo como un poco desordenado. Puede ser. ¿Ahora? GT Rocket, hoy vamos a hablar dels diners. Vamos Dineros. a hablar de cómo iniciar la financiación por parte de... O sea, cómo afrontar una ronda de financiación desde el punto de vista de una persona que quiere emprender o desde el punto de vista de un inversor que está pensando en invertir en una empresa. Y para ello está esta compañía inigualable. Sí. Tenemos Hortensia, Espíritu. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a hacer un poco de reboot. Un Nos review, hemos presentado, sí. tenemos aquí a Macarena, que es nuestra financial lead, y a Hortensia, que es la jefa de la oficina, Que hago cosas. que hace cosas, nos pone a todos en orden, Disparo Sí, eso es cierto. también. también nos dispara. Así que bueno, nada, un poco recapitulando y haciendo un breve resumen de lo que veníamos diciendo, es que no hay proyectos buenos o malos, sino depende lo que, como todo en la vida, depende de lo que quieras hacer con ello. Entonces, hay proyectos que son buenos aunque no sean invertibles, eso quiere decir que pueden ser una excelente forma de ganarse la vida, ser independiente y ser muy feliz, pero que no sea invertible. Sobre todo los proyectos no son invertibles cuando no son escalables, quiere decir que se necesita, son muy intensivos en personas o muy intensivos en capital, principalmente eso. Y segundo, cuando son demasiado locales o cuando los crecimientos son lentos. Entonces, al final lo que busca un inversor es poner un dinero y recuperar la inversión con un múltiplo, digamos, que te devuelvan, si pongo, no sé, 10.000 euros, que me devuelvan 5 veces ese dinero o lo que sea. Entonces, según... Siempre hablando de inversores profesionales, porque luego hay otro tipo de inversiones. Claro, según el tipo de rentabilidad o de lo que espere el propio inversor, tenemos diferentes tipos de inversores. Siempre hay que tener clara que la mejor financiación para tu empresa son, primero, las ventas. Claro. No hay nada mejor que financiarse con tus propios clientes. ¿Vale? Después existe otro tipo de inversor. Vamos hablando como de menos a más, ¿no? Como cuando crecen las ideas. De menos a más están las 3 Fs, que son Friends, Fools and Family. Y son estas personas que confían en nosotros y da igual lo que les presentemos porque confían en ti. Entonces dicen, bueno, te doy el dinero porque confío en ti. Y más que nada no buscan un retorno inmediato, sino que es como una forma de apoyar el proyecto, ¿no? Esa sería la primera parte. Entonces, con ese dinero, ¿qué se debería hacer? Se debería hacer un MVP, un piloto, una prueba de que esa idea, ese concepto que tenemos en la mente funciona. Y deberíamos conseguir tracción. Tracción entendida como
primeras métricas, primeros objetivos logrados, que pueden ser ventas, Acércate un poco más usuarios. al micro, por favor, así no tenemos que decir más, que dicen Muy que bien. soy muy nítido. ¿Se oye qué? Si oye más nítido, si no Ok. subimos tanto el volumen. Vale. Entonces, ya no sé por dónde iba. Por las ventas. Vale, entonces cuando haces un MVP con ese dinero inicial, pues tienes que conseguir algo. Súper importante y casi lo más importante en fase inicio, el equipo. Los inversores no invierten en una única persona. Entonces es importante que si empiezas solo, siempre tengas en mente que tienes que buscar a algún compañero, amigo o alguien que en diferentes eventos puedas encontrar para hacer ese equipo más sólido y si son perfiles complementarios, mejor. No solo son importantes los perfiles, sino son importantes las personalidades. ¿Por qué? Porque en el mundo cuando uno comienza algo, y sobre todo en el emprendimiento, en el startup, pues al final vivimos de emociones muy fuertes. De subidón, vendo todo, subidón, hoy no vendo nada, se cayó la web, perdí todo, me copiaron, tal. Entonces son como un sub y baja, una montaña rusa de emociones. Entonces también es importante buscar un equipo que sea complementario en habilidades técnicas, pero también que a nivel emocional y personal también claro, encajes bien y que porque te vayan compensando. Si son todos... Si estás siempre de subidón todo claro, el mundo y cuando estás de bajón todo el mundo, al final no avanza. Porque entonces, si no, bueno, son como diferentes personalidades que también sería lo óptimo. Y bueno, y después una vez que ya tienes esas primeras métricas, pues ya te puedes ir a un Business Angel. Y el Business Angel son esos primeros inversores que pueden poner algo de sus ahorros en invertir. Muchas veces los Business Angel lo que buscan es trasladar su conocimiento y ayudar al emprendedor, ¿no? Pero evidentemente buscan recuperar la inversión y es importante que si quieres ser Business Angel diversifiques tus inversiones, que no pongas todo el dinero en una única startup, hay que poner poco en pongas muchas. todos los huevos en una sola cesta porque si no se te puede... Eso funciona para todo. ¿Y cómo vas al Business Angel? ¿Qué información necesitas? Al Business Angel, pues... bueno, primero son círculos que hay que empezar a conocer, Entiendo son eventos que tienes que empezar a ir. Lo primero que tienes que hacer es empezar a ir a networking, a cosas, a hacer networking con todo tu ambiente alrededor para tratar de conocer... Sí. Conocer gente que conozca a esos Business Angel, porque si no es imposible. Es imposible. Muchas veces te los recomiendan tus propios compañeros de startups, porque también hay Business Angels que se sienten cómodos en esos verticales que veníamos hablando. O sea, al final, si por ejemplo, tengo 60 años y toda mi experiencia profesional fue en el sector turismo, tiene sentido que yo invierta en empresas de turismo, porque claro, es donde está mi conocimiento y donde yo creo que puedo entender qué empresa tiene más posibilidades de tener éxito, ¿no? Claro. Así que bueno, es muy importante, y eso ya sería como otro capítulo de qué cosas y cómo buscar, pero es muy importante prepararse bien las reuniones y hacer esa búsqueda y selección de inversores, que casi eso sería un buen tema para Alberto, porque Alberto... Yo creo que es una de las mejores personas que sabe cómo prepararse una agenda, dónde buscar esos contactos, cómo prepararlo antes de la reunión, cómo mantener esa información, cómo seguir como esa película que cuentas al principio, cómo después darle continuidad en una segunda reunión y también ir trabajando los puntos más flojos que te van detectando para venir al equipo y decir, mira, tenemos que mejorar esto, lo otro, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un buen tema para Alberto, de cómo organizar las reuniones y bueno, porque hay diferentes tipos de inversores. Y no solo hay diferentes tipos de inversores, sino desde que yo empecé a trabajar aquí, descubrí que no solo hay diferentes tipos de inversores, sino diferentes tipos de inversión y diferentes tipos de rondas, diferentes tipos de... O sea, según cómo vas escalando tu empresa, te afrontará tu ronda de una manera o de otra. ¿Entiendes? Exacto. Y también, digamos, si veníamos por orden, primero pasamos por los Friendfuls and Families, después pasamos un poco por los Business Angels. También en esta etapa es interesante conocer lo que es la deuda blanda. La deuda blanda son préstamos, en este caso da ENISA y otras instituciones como puede ser el Instituto Valenciano de Finanzas o diferentes organismos que hay en diferentes comunidades que tratan de incentivar la creación de empleo y de empresas. Entiendo que esa deuda blanda generalmente viene de organismo público. Sí.
Y esa deuda blanda tiene por objetivo, ayudar a las empresas. ¿Y por qué se llama blanda? Porque no tiene garantías. Es importante también para la gente que empieza en el mundo de los negocios entender muy bien qué son las garantías. Porque casi todos los bancos, cuando, por ejemplo, vas a pedir un préstamo, cogen una garantía. Por ejemplo, cuando vas a pedir una hipoteca, la garantía es la casa. Claro. Que si lo dejas de pagar, pues te la quitan, o si no, vale. Entonces, te piden algún aval, claro, alguna cosa así, exacto, que vaya a responder por ti. Los avales son garantías. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor parte de cuando vas a un banco y dices, pues mira, quiero 20.000 euros para llevar adelante mi proyecto, pues te dicen, vale, pues, ¿qué garantía me das? Pues, no sé, el coche de tu padre o lo que sea, ¿no? Y lo bueno de los préstamos blandos es, primero, que no tienen garantías. La garantía es el propio proyecto. Es decir, que si el proyecto va mal, se liquida la sociedad, en ese punto no te pueden reclamar nada más. Claro. Lo único es que no te darán un ENISA o ninguno de estos préstamos en el futuro, ¿no? Pero bueno, en ese caso, por eso se le llama blando, porque no tienen garantías personales, y segundo, porque los tipos de intereses son muy interesantes. Además tienen otra ventaja, que son como cuasi capital. Entonces muchas veces en los balances, y aquí ya nos metemos ya en finanzas más brutas, el balance al final es una foto que tiene el activo y el pasivo y nos dice cómo se balancean lo que tenemos y lo que debemos, ¿no? Y lo que debemos, en este caso, la deuda blanda, computa como si fuese fondo de inversores. Entonces eso nos da una imagen mucho más bonita, porque no lo vemos como una deuda, sino como una inversión de inversores. Es cuasi capital. Así que bueno, muy importante, si estamos en primera fase, contar también con este tipo de financiación, que tiene la ventaja más importante, es que los socios fundadores no se diluyen. ¿Sabes qué es diluirse, David? Entiendo que es que del cupo total de la tarta de la empresa, que esos socios no dejan de tener parte de su tarta. Claro. Pues entiendo que cuando alguien privado te mete dinero en tu empresa, no es por gusto, es porque dirá, hostia, tu proyecto me parece súper de puta madre. Voy a meter pasta porque sé que esto va a llegar súper lejos y en algún momento me va a reportar a mi beneficio. Exacto, y es muy difícil de hacer un balance y llevar eso bien ordenado. Lo que se diluyen los emprendedores y el crecimiento de la empresa. Porque puede pasar que si necesitas muchas rondas de financiación, es decir, si te van metiendo mucho dinero, cada vez los socios fundadores, los founders, cada vez tienen menos porcentaje de la sociedad, y eso hace que llegues a un momento que si los founders, por ejemplo, tienen el 20%, nadie va a querer invertir en ti. ¿Sabes? O sea, que llega un momento que ese tipo de información es tan importante como las ventas. O sea, entonces es muy... es clave el ir balanceando cómo me financio. Me financio un poco con privados, con deuda. Eso al final también limita la posibilidad de acción que puedan tener los founders, entiendo, porque si esos founders, que son los que han cimentado la empresa, llega un punto en el que tienen un 10% de la empresa, dirá el inversor que venga de fuera dirá, en vez de invertirte a ti, invierto al resto de fondos de inversión que te han invertido, que al final son los que ¿sabes por qué? Porque al final trabajar en una startup es demoledor a nivel de horas que le metes, y no solo eso, es que tu mente no deja de pensar. Todo el tiempo estás como enganchado, hasta los fines de semana es muy difícil desconectar. Entonces es tan intenso, y para que florezcan estos necesitas al final unos años, 3 años de tu vida, para ver los objetivos cómo salen, que el inversor sabe que no le vas a prestar la atención si tienes poco porcentaje, porque el founder trabaja para hacer eso muy grande y para que eso valga millones y que genere un montón de empleo y un montón de cosas. Pero en el punto que cada vez tienes menos de lo que has creado, te va desmotivando y llega un momento que ese balance ya no se cumple. Claro. Entonces, por eso es importante. Y bueno, a raíz de todo esto sale el tema de la valoración. ¿Vale? Las valoraciones, porque cuanto más vale algo, menos me diluyo.
Y bueno, y ya el tema de la valoración O sea, es bastante es que eso al final subjetivo también. entiendo que al final eso da incluso para 2 o 3 programas, porque lo de la valoración es una de las cosas que a mí complicado de calcular. que a mí más me ha rayado la cabeza, porque yo antes no había trabajado en startup, yo había trabajado en consultoría, había trabajado en pymes, pero no había trabajado nunca en una startup. Cuando yo llegué aquí me dijeron, bueno, es que hemos conseguido tanto dinero a tanto de valoración, y yo, ¿qué es eso de la valoración? O sea, eso ¿cómo se concibe? Así, una pincelada Sí, rápida. a ver, primero hay que saber que como veníamos hablando de que hay diferentes tipos de todo, pues también hay diferentes tipos de valoraciones, Ujú. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quiero valorar una empresa que hace botellas, seguramente utilizaría otro criterio y otro método de valoración, ¿vale? Pero Claro. en el mundo de las startups no tiene sentido valorar por descuento de flujos de fondos, ¿no? Al final, la forma más tradicional es decir, bueno, si este negocio me va a generar en el futuro todo este dinero, lo descuento, lo vuelvo a día de hoy y eso es lo que vale. Ujú. El problema de las startups es, primero, que no tienen un histórico donde hacer unas proyecciones sólidas. Claro. Y segundo, que es tan poco estable porque se van probando tantas cosas que es Ujú. muy difícil hacer proyecciones y que ese descuento tenga sentido. Entonces Ujú. lo que se utiliza es otra cosa que da más importancia a lo que decimos, que es la dilución de los founders. Entonces hay como, depende del país, hay diferentes rondas. O sea, y esas rondas son el tamaño del dinero que vas a conseguir. Se llama por letras. La A, la B, la B es más grande que la A, la D es más grande que la A, ¿no? Entonces al final esos son los tamaños de las rondas. Todo lo que viene antes de la ronda A se llama seed. Pero dentro del mundo seed hay un montón de colores, claro. ¿no? Entonces es como muy difícil de, por ejemplo, una serie A en España podría ser 6 millones de euros, en Estados Unidos menos de 12 millones de dólares, no es una serie A. Entonces es como bastante complicado de explicar como los grupos, pero al final, si eres emprendedor, tienes que preguntarte, tu primera pregunta es ¿cuánto dinero necesito? Claro. Y la segunda es ¿cuánto me quiero diluir? Con esas dos, pues ya podemos hacer la regla de 3 simple y decir, pues nada, y ya te sale la valoración. Ujú. Eso es importante. Y después lo segundo que deberíamos hacer como startup es ver qué hay en el mercado, porque el inversor va a ver muchas cosas y si la persona o la startup que está haciendo algo similar o está buscando financiación en tu mismo momento tiene mejores métricas que tú y una valoración igual, pues seguramente ya esté fuera de mercado. Entonces muchas veces tú partes de una valoración tuya teórica, la vas testeando con el mercado y la puedes llegar a modificar. Ujú. Bueno, no sé, creo que me estoy yendo del guión Sí, totalmente. No, Pero podemos hablar de las notas convertibles, que son un vehículo muy bueno también para conseguir financiación. Ujú. Bueno, notas, convertible notes, que viene del inglés, o préstamos convertibles, que suelen ser participativos, igual que el ENISA. Participativos porque computan como cuasi capital en el balance. Entonces, las notas, lo bueno que tienen es que, primero, con el inversor, imagínate que tú eres inversor. Sí. Yo soy de Streamlabs y te parece fenomenal. Y entonces te digo, bueno, mira, este es nuestro... Ya hablaremos qué documentación y cómo te convenzo para... Es el caso, no es que no es porque trabaja aquí, pero Claro. Streamlabs me parece increíble. Y aquí Entonces, yo estamos. quiero poner mi dinero. Tú quieres poner tu dinero, por ejemplo, 100.000 euros. Ajá. Pues yo te digo, mira, fenomenal. Tú me das tu dinero, como me lo estás dando hoy, cuando yo capitalice la ronda de inversión, te voy a dar un descuento por ese dinero que me estás dando en comparación al resto de inversores. Ujú. La media de descuento es un 20. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo voy a una valoración, no sé, de 5 millones de euros, vas a tener un 20% de descuento, o sea que es 1 millón de euros, que es bastante en la valoración. Estarías entrando a 5 pre-money. Ujú. ¿Vale? Así que bueno, es bastante interesante porque, primero, me evito negociar la valoración, porque tú ya sabes que entras un descuento. Claro. Entonces tú ya entras con confort Con un poco más de seguridad. porque ya hecho sabes de- que vas a entrar mejor en comparación a los otros. Ajá.
Y lo otro bueno es que tú ya me desembolsas el dinero, yo ya lo tengo en caja y como startup lo puedo Y ya puedes rodar. empezar Lo a puedo darle- rodar, a ya darle le uso. doy, claro, la caja Claro. manda, ¿no? Entonces son dos, eso hace y agiliza mucho, porque de la otra forma, si tú no usas notas convertibles, lo que deberías hacer es como, vale, David, ¿quieres invertir? Vale, entonces voy con otro, hablo. Voy con otro, Hortensia, ¿tú quieres invertir? Sí. Y hasta que no llego al importe que cupo de quiero, claro. que quiero conseguir, tengo que ir al notario y hacer una ampliación de capital. ¿Qué pasa? Que entre que tú me dices que sí, hay otros que se caen. Entonces no hay nada mejor que firmar una nota, un préstamo convertible Esto ya y está que se cerrado ingrese y en ya el banco, se a firme y se correr. capitaliza. O sea, Lo siento, pero ok. Sí, no pasa nada. así que... Urgencias son lo primero. Así que bueno, esa es una forma también muy interesante de gestionar las rondas. Ajá. Y bueno, y entendido que siempre el objetivo principal del préstamo convertible es convertirlo en capital, ¿vale? No devolver el dinero. En general también, por ejemplo, Caixa tenía un vehículo de préstamo y ellos sí optaban de, ok, tenían 2 años para elegir si lo convertían o si lo capitalizaban. Claro. ¿Vale? Pero se puede usar como vehículo a la hora de cuando estás buscando dinero. Sí, porque no sé ahora mismo cómo estará la cosa con la mayoría de bancos, pero sí sé que hay algunos bancos que tienen ese tipo de préstamos para inversión, programas suyos de oye, invertimos en tu empresa con un interés bajo a largo tiempo, lo que sea, cualquier Sí. tipo de estrategia que quieran utilizar ellos para incentivar sus ventas al final, que al final son préstamos. Sí, la verdad que digamos que la casuística de la startup es muy particular y también bancas, por ejemplo, Bank Sabadell y Caixa, que hizo Day One, tienen como un vertical específico para startups. Entonces, pues tienen productos adecuados, lo que tú comentabas, porque, claro, tienen departamentos de riesgo diferentes. Claro. Porque es que son otras las variables que se tienen que estudiar, al final, ¿no? ellos necesitarán un tipo de analista de finanzas para analizar ese proyecto que no sea el clásico de una pyme. Porque no pasa nada. Entonces, la verdad que sí, al analizar este tipo de empresas, bueno, son diferentes variables. Sí, porque al final una de las cosas que yo he aprendido es que ¿cuál es la diferencia entre una startup y una pyme? En realidad son dos tipos de empresas con relativamente pocos trabajadores, pero lo que la diferencia es la curva de crecimiento que tiene esa. La velocidad, sobre Claro. todo la velocidad, porque la curva quizás que la puedes tener en 15 años, pero Claro. aquí al final lo tienes que hacer en 2. Claro. Y esa explosión es lo que sí. Es lo que se diferencia entre una pyme y una pyme tradicional y una startup. Porque... Entonces, claro, ante esa explosión Ajá. necesitas financiación para dar velocidad al crecimiento. Muy bien. ¿Algún punto más que quieras resaltar del...? Sí, que al final el tema humano y personal es lo más importante. En el sentido de que tú me puedes presentar un proyecto interesante, pero si no hay química, Claro, no vamos a ningún lado. O sea, al final siempre es necesario tener esa capacidad de convencer no solo al inversor, sino también a tu propio equipo de que es crean súper el proyecto, importante. porque si no es imposible salir adelante. Imagínate si somos aquí, ahora mismo aquí somos 26, más o menos, sí. 26 o 28 más o menos. Si hay gente que realmente no cree en el proyecto, no está concienciada con que Streamlabs tiene que salir adelante, vamos a ser incapaces de levantar esas métricas y de trabajar con el ahínco que necesitamos para salir adelante. Pues nada, como primera sesión de Financial está, creo que bastante bien. Vamos a preguntar a los espectadores si tienen alguna duda que podamos resolver así rápidamente, aunque sea de una manera un poco más relajada. Y si nadie tiene ninguna pregunta, pues nada, cortamos y cada mochula a su olivo. Así que si alguno tiene alguna duda, que hable ahora o que calle para siempre. Es el momento. Y muchas gracias por estar ahí. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí una semana más. Me despido de parte de Hortensia, que ha tenido que salir corriendo por una urgencia.
Y... Ah, bueno. Vale. ¿Hay preguntas? Hay pregunta. Oh, me siento Vale, halagada. nos ¿Cómo? pregunta GT Rocket que cómo se puede afrontar, o sea, cómo se puede enfocar esto desde el punto de vista de un streamer. Entonces, ¿cómo podría un streamer enfocarse de manera al mundo de la inversión o el emprendimiento? A ver, GT Rocket, ¿tú qué quieres ser de mayor? Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Ser tú mismo, ganar y tener una nómina muy buena? ¿O tienes alguna idea para que haya muchos GT Rockets Claro. forrándose en el mundo? Entonces, a partir de ahí te diría o te contestaría Ujú. una cosa u otra. Claro, porque al final es muy distinto el plantearse esto desde el punto de vista de yo como streamer quiero crear mi marca de Claro, mi GT marca Rocket personal. y quiero crecer como marca personal hasta, yo que sé, hasta llegar al Rubius. Que yo Crear como- marca, Vale. vale. Entonces, crear marca. ¿Cómo querrías crear marca? ¿Crear marca como que haya muchos streamers como tú que dependan de ti? ¿O como tú personalmente como streamer crecer hasta un punto? O sea, es que son dos puntos muy distintos porque al final es... A ver, nos comenta GT Rocket, para los que estéis Sí. escuchando, que su idea es crear marca, pero considera que crear una marca no es posible si no tienes un apoyo detrás que te sustente. Al final, tienes dos formas de hacerlo. Puedes afrontar el crear marca diciendo, bueno, yo poco a poco sigo trabajando, sigo siendo constante con lo que estoy haciendo hasta que llega un punto en el que mi marca ya sea lo suficientemente sólida, con lo cual realmente solo necesita dedicación. O desde el punto de vista de, oye, yo necesito un diseñador gráfico que me haga creatividades, necesito una persona que me lleve las redes sociales, necesito una persona que me haga marketing, pero es complicado el hecho de decir... Sí, mira, GT Rocket, yo lo que te diría es, primero yo no soy una streamer muy asidua, ¿vale? Entonces, pero sí te voy a ninguno de dar, los dos lo te voy a somos, así dar que- unos consejos que son básicos. Primero creo que tienes que crearte una comunidad, ¿vale? Entonces, el crearte la comunidad es ser súper organizado y muy metódico y muy constante. Entonces, en el punto que tú streamees un número de horas todo el tiempo, pues empezarás a tener esa comunidad. Y al tener esa comunidad, pues... a ver qué dicen. No, o sea, Para eso es ver bien. una siguiente pregunta que nos hace otro... Vamos a terminar Vale, primero vamos con... a terminar. Entonces, en ese punto creo que lo más importante es tener comunidad. Debería preguntar a mis compañeros más o menos qué volumen, cuántos viewers podría llegar a tener para entender que eso, pues no sé, lo que sea, no sé, 100, a partir de 100, por Ahí ejemplo, ya, podría... la verdad es que ahí ya no lo sé, porque... Depende. En realidad nosotros, dentro de Streamlabs, tenemos casos de comunidades pequeñitas, pero que al final son bastante... Que siguen, que continúan en claro, el tiempo. Continúan durante mucho tiempo, entonces pueden ser... O sea, podrían darte para lo suficiente como para vivir. Sí. Y luego otros casos de gente que son súper grandes, que en lugar de tener una comunidad muy constante, tienen picos de gente. Entonces, al final son dos formas de plantearte de plantearte, Sí, de tu marca, enfocar ¿no? tu marca, Tu claro. marca, pero sí. Claro. Bueno, pues Muy- entonces muy ya bien. te falta darle más Bueno, tiempo y claro, poco a aquí poco nos irá comenta, creciendo. no sé si se ve el chat, pero nos Sí, comenta, sí se ve, sale... Sí, sale los espectadores vale. tienen el chat disponible. Entonces, bueno, nada, es eso, es complicado. Al final, levantar cualquier cosa es mucho trabajo y mucha constancia. Claro. Y para que al final es como cuando Pues- abres un bar, que si tú lo abres un martes por la mañana y un jueves por la tarde, pues vas la primera vez porque dices que bonito, vas la segunda vez, está cerrado, pues la tercera vez Dices, no voy. vuelves a ir. Claro. Entonces esto Pues, es un poco al- lo mismo. Al final es ser constante sobre todo porque es lo que va a hacer que tu comunidad Vosotros crezca. creáis el contenido. Al Claro. final vosotros sois vuestros dueños, no solo de la marca, sino de lo que transmitís. Entonces, es muy importante que si vosotros no hacéis nada, no hay contenido, no existe nada. Claro. Entonces,
eso es bueno y malo, porque depende 100% de tu persona, ¿no? Entonces, podéis hacer mucho y es también muy intensivo. Entonces es bueno tener compañeros, pero yo entiendo que el crecimiento de equipo tiene sentido cuando llegas a un volumen mínimo de viewers. Claro. Entonces ya una vez que, no sé, tienes una comunidad con un volumen interesante, pues ya puedes contratar un diseñador Claro. o puedes contratar a diferente gente que te ayuda. Pero bueno, GT Rocket, ánimo Y dale duro. a tener más colecciones, más cartas, que eso hace que mejore la interacción con tus usuarios y que sea mucho más personalizada las vivencias de la gente que te sigue y que dé ganas de seguir viéndote. Vale, y Maca Guiar nos preguntaba algún consejo para vender bien, porque dice que tiene buenas ideas, pero que siempre llega al fallo final que lo acepten. Al final, en ese sentido, no somos realmente ninguno de los dos. Yo personalmente no soy ningún experto en cuanto a ventas. Pero creo que los streaming que hace nuestro compañero Gonzalo de Streamloots Academy creo que te pueden ayudar bastante en ese sentido, porque están muy enfocados a cómo un streamer puede mejorar sus ventas, mejorar su engagement, mejorar sus métricas. Al final viene también relacionado con lo que decía GT Rocket, que cómo un streamer puede hacer más grande su comunidad y hacer mejor su marca. Pero ya te digo, eso lo podéis revisar en Streamloots Academy, que si no se me va la cabeza creo que son los jueves por la noche, pero estad atentos a las redes sociales. Ok, no he enfocado el streaming, a eso quería ir a saber vale. yo, porque aquí tenemos un público muy amplio. Entonces, vale, esta es en el mundo de las startups, la primera validación es saber si te compran. Es decir, si esa cosa que tú piensas que estás solucionando, porque al final tú primero te planteas un problema, a ese problema que planteas le das una solución y luego tienes que saber si esa solución pues le interesa a la gente. Porque hay muchas veces que el problema existe, pero le da igual el problema. No estoy dispuesto a pagar por ello. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí vamos al primer paso, que es el Customer Validation, hay una metodología que la podés ver en internet que se llama Customer Validation, que te explica cómo tienes que darte cuenta de si eso que estás tratando de solucionar o de vender tiene sentido. ¿Qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, si yo te vengo a David a presentar una idea, pues serás amable y me dirás que sí, muy bien, muy bien. Pero si yo ya te lo vengo a vender, quizás que me dices, bueno, es que en realidad ya no me termina de cuajar. ¿Qué pasa? Que la gente cuando le preguntas o quieres conocer qué opina de algo, no se la juega. No te va a decir que eso es malísimo y que es horrible. Claro, ¿Por qué? Porque no quieres desagradar a otra persona. Primero porque no quieres desagradar y segundo porque no ganas nada. Porque Claro. tampoco quizás te quieres poner a pensar de por qué no lo comprarías. Entonces, cuando llega el momento de desembolsar dinero por algo, es cuando realmente se valida que eso que estás creando tiene sentido. Para mí, por eso es importante de cara a un inversor tener métricas de venta, no tanto por el importe de dinero que ganas, sino porque es una validación real. Demuestra que realmente Exacto. la gente está interesada en tu producto. Entonces, puede ser que el problema no es que no sepas vender bien. Puede ser que lo que estás vendiendo no tenga sentido. Y también puede ser que realmente lo que está vendiendo, aunque tenga sentido, no lo esté enfocando de la manera correcta. También es cierto que, Porque y bueno, aquí es un mundo, aquí estamos especulando, hay miles de tipos de clientes, puede ser que tu producto sea bueno para un tipo de cliente, pero que no lo estés enfocando bien. Claro. Entonces, nada, hay muchas, también, no sé, si tuviésemos un poco más de información sería más preciso, pero bueno, un poco eso. La gente al final es muy difícil, primero es súper difícil vender, y segundo que una cosa es ir a contar una idea y otra cosa es ir a vender. Así que nada, Mac Aguiar, suerte en tu proceso y ya nos cuentas. Claro, o sea, al final es suerte y a ver si mejoran tus ventas. Sí. Bueno, pues yo creo que al final está bastante bien. Muchas gracias, David. Nada, pues nos veremos la semana que viene, que tenemos un... Pues ahora mismo no lo tengo, pero te lo pregunto en un segundito, ¿vale?
Si no, estad atentos al Twitter de Streamloots Podcast, que es Streamloots_SP. Y ahora en un segundito os pongo el enlace de Streamloots Academy. Ujú. Y nada, nos veremos la semana que viene, que tenemos un tema de nuestro equipo de diseño. Contaremos con la presencia de Diego y de Patri, que son parte de nuestro equipo de diseño, y en el que vamos a tratar sobre la psicología de los colores y de Wow, cómo al final cómo afecta eso al diseño final de una web. qué interesante. Y nada, muchas gracias por haberte tenido aquí esta No, semana, no, a Macarena. vosotros. Y Hortensia, pues nada, lo sentimos porque no se haya podido despedir, pero la urgencia es lo que tiene. Bueno, nos vemos la semana que viene y estad atentos porque subiremos el podcast el lunes por la mañana a Spotify, a iVoox, a YouTube, y también nos podéis encontrar en Twitter, en Streamloots_SP, y en Instagram en Streamloots_squad. Wow, me Nada. emociono mucho, David. Estoy súper impresionada. Nada, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la semana que viene. Adiós, que Hasta vaya luego. bien. A vender, a vender. Buah.